Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Como ya sabrán, en los últimos tiempos la plantilla del Milan es muy criticada por la afición. Hay muchos que dicen que tienen nivel y hay muchos que dicen que no tienen tanto nivel como lo esperado. Y bueno, en esta ocasión voy a comenzar una nueva sección en el canal donde voy a comparar jugadores de la plantilla actual contra jugadores de la plantilla del pasado. Lógicamente no lo voy a comparar contra la plantilla del 2007 porque la plantilla del 2007 le va a terminar sacando la mugre a todos en la plantilla actual. Y también inclusive pienso yo que Teo Hernández no podría ganar. Entonces, para comenzar esta nueva sección voy a comparar a los porteros. Voy a comparar a Mike Maignan contra Gianluigi Donnarumma. Ya casi digo Antonio, no sé por qué. Los traumas del pasado. Entonces, vamos a comparar a estos dos grandes porteros, así que comencemos. Bueno, para comenzar voy a dar tres criterios a comparar, que son el tema económico, el tema de la selección y su paso por el Milan. Y bueno, ya como último dato, por así decirlo, ¿no? Esta es mi opinión. Si tú piensas que Mike Maignan es mejor que Donnarumma o viceversa, o si piensas que Tataruzano banquearía a ambos, pues lo puedes hacer saber en los comentarios, ¿no? Y si no, si te gusta mi opinión, también me lo puedes decir, ¿no? Fue una buena comparativa. Bien, entonces comencemos. En el primer apartado vamos a comparar a Mike Maignan contra Donnarumma en el tema de la selección. Bueno, primero, para comenzar, Donnarumma en la selección italiana es el titular indiscutible. Desde que se fue Gianluigi Buffon, Donnarumma ha asumido ese papel, ese rol de titular en el arco de la selección italiana, y lo ha hecho de muy buena manera. Ha sido una de las piezas fundamentales en la Eurocopa, donde se lució en la final y tuvo un gran desempeño en toda la competición. Si bien es cierto no fue al mundial por X o Y motivos, que también no es culpa de Donnarumma que no hayan ido al mundial, sino es culpa de la selección y también de la federación, que no ha hecho un recambio como se debe de aquella generación del 2010-2006, que era muy buena. Por otra parte, Mike Maignan, si bien es cierto que está en la selección de Francia, y la selección de Francia hoy por hoy es de las mejores, o es la mejor selección, porque ha llegado a una final, mejor dicho, ha llegado a dos finales de la Copa del Mundo. Una la ganó y otra la perdió, pero por muy poco. Mike Maignan no ha destacado mucho porque ni siquiera es titular en su selección. Eso ya arranque, ¿no? No es titular en la selección, y siento yo que si Lloris hoy por hoy no se hubiera retirado, Mike Maignan seguiría siendo el suplente, ¿no? Algo así, un caso similar como lo es de Neuer contra... ¿Cómo se llama el arquero del Barcelona? Ay, se me fue de la mente. Contra Ter Stegen, ¿no? Que Ter Stegen es muy bueno, pero nunca le alcanzó para terminar quitándole la titularidad a Neuer. Y lo mismo a Mike Maignan. Siento que a Mike Maignan no le alcanza para quitarle la titularidad a Hugo Lloris. Entonces, en este apartado siento yo que Donnarumma es muchísimo mejor que Mike Maignan. Como siguiente punto a comparar, vamos a hablar del tema económico. Por ejemplo, en esta ocasión Donnarumma es el arquero, o el segundo arquero que más vale a nivel mundial. Cuesta más o menos unos 50 millones su pase y cobra unos 7.2 millones de euros como salario. Mientras que Mike Maignan se ubica en la posición 10, valiendo unos 35 millones más o menos, y cobra un salario de 2.8 millones. Acá hay una gran diferencia, y también claro, hay una gran diferencia y también hay una pequeña diferencia, pero en el tema de la calidad. ¿A qué me refiero? Siento yo que Donnarumma sí vale como arquero, ¿no? O sea, sí vale esos 50 millones, sí pienso que los vale porque es muy joven y todo lo demás, pero en el apartado del salario siento yo que es demasiado para Donnarumma, porque imagínate, hay arqueros que cobran casi igual que él y han tenido unas grandes participaciones en Champions League o con sus selecciones, como lo puede ser Courtois, como lo puede ser Manuel Neuer, y siento yo que Donnarumma cobra bastante, pero más que nada por el hecho de que es joven. Entonces, más que nada por eso, mientras que Mike Maignan siento que tiene un precio más razonable. Unos 35 millones es un precio asumible para cualquier equipo, y también tiene un salario bien asumible para cualquier equipo, como en este caso lo puede ser el Milan, el Atlético de Madrid o cualquiera de ellos, ¿no? Porque imagínate, pagarle de salario a un arquero 7, 8 o 9 millones es demasiado, creo yo. Entonces, en este apartado siento que Mike Maignan
le ganaría a Donnarumma, porque imagínate, tú estás armando un equipo y quieres un buen arquero, lo primero que vas a buscar primero es el precio y cuánto cobra. Y seamos realistas, Mike Maignan tiene un buen nivel, es barato y cobra barato, entonces sí o sí va a ganarle la pulseada a Donnarumma. Por eso digo que en este apartado, por lo menos en el tema económico, Mike Maignan es mejor. Y ya por último vamos a comparar su paso por el Milan. En ambas ocasiones, o mejor dicho, en ambos contrincantes, en ambos retadores, siento yo que están en épocas diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, para comenzar, vamos a hablar de Mike Maignan. En la actualidad es uno de los mejores jugadores en el conjunto rosonero. Está detrás de Theo Hernández, de Giroud, de Rafael Leao. Siento yo que el que viene, el cuarto o el tercer mejor jugador que tiene el Milan, es Mike Maignan, sin ninguna duda. Tiene buenas participaciones en la Champions League, en la Serie A y en la Copa Italia y Supercopa. Difícil realmente, porque en la Supercopa hemos hecho un papelón. En la Copa Italia también se podría calificar esto como un papelón. Y Mike Maignan, no me acuerdo si fue titular o suplente, pero imagínate, si es titular no creo que la cosa hubiera cambiado mucho. Y si es suplente es porque se ha estado lesionando, ¿no? Pero las pocas participaciones que sí me acuerdo de Maignan en el Milan en la actualidad son, por ejemplo, contra el Liverpool, cuando le atajó el penal a Mohamed Salah, y también sacó varias pelotas en ese partido que fue muy importante. También contra el Chelsea contra el Atlético de Madrid, si no me recuerdo, también tuvo una gran participación. Entonces, un arquero que a un nivel alto, a un nivel de exigencia alto, sí te rinde. Y por otra parte tenemos a Donnarumma, ¿no? Que Donnarumma estuvo en una época muy diferente a la de Mike Maignan, en una época donde el Milan iba a Europa League. Y me acuerdo también grandes participaciones de Donnarumma en Europa League, en Serie A, en Copa Italia. Eso sí no te lo voy a decir, no te lo voy a negar, era una basura Donnarumma. En la Copa Italia me acuerdo que se comió 4 goles de la Juventus. Y en la Supercopa también, ¿no? No tuvo gran desempeño, por lo menos yo que lo haya visto en la de 2019 contra la Juventus. Lo sentí bien flojo. También en la Supercopa del 2016-2015 cuando la ganó, ahí sí tuvo un gran desempeño, ahí sí no voy a negarlo, tuvo un gran desempeño. Es un arquero muy bueno para su edad, y en esa época donde el Milan, por ejemplo, tenía de compañeros Donnarumma en la defensa, tenías a Conti, tenías a Musacchio, tenías a Ricardo Rodríguez, a Romagnoli. Bueno, uno que otro sí que era salvable, ¿no? Era muy decente. Por ejemplo, Romagnoli sí te jugaba muy bien, pero Conti, Musacchio sí que daban pena ajena. Y bueno, en general a Donnarumma le caían más remates, más tiros libres, más córner, porque la defensa era mucho más mala. No hay punto de comparación en la defensa de la actualidad con la defensa del pasado. En la actualidad tienes a Theo Hernández, tienes a Davide Calabria, que tiene un gran nivel. También tienes a Kjaer y bueno, no, tienes a Tomori. Bueno, que Tomori también es una cagada, pero al menos sirve para golpear. Entonces tienes una mejor defensa y también tienes mejores mediocampistas y mejores delanteros. Sé que muchos se estarán preguntando, pero ¿qué tienen que ver los delanteros o los mediocampistas en una comparativa donde influye la defensa? Pues bien, esto también es muy fácil de intuir o muy fácil de saber, ¿no? Si por ejemplo tú tienes un buen mediocampo, la pelota va a pasar más tiempo en el medio del campo, claro, en el medio del campo, ni modo que en la defensa, ¿no? Si tienes buen mediocampo, la pelota va a pasar más en el área rival que en tu propia área. Y si tienes buenos delanteros, como digo, también se va a reforzar muchísimo eso. La pelota va a estar más tiempo alejada del arquero que en tu propio área. Mientras que en la época de Donnarumma era la cosa muy distinta. Recuerda que en la época de Donnarumma el mediocampo lo conformaba Biglia, Kessie, la delantera estaba Higuaín, si no me recuerdo estaba Suso, pero Suso no quería jugar, estaba en sus días, no quería jugar Suso, no le echaba ganas. También estaba, no me recuerdo quién es más, también estaba Piontek, que solo jugó media temporada y de ahí se desapareció. Entonces eran unos jugadores muy irrelevantes que no sabían tener la posesión, y casi siempre, como digo, la pelota paraba en el área del Milan, o no en el área, sino en el campo del Milan, ¿no? De la mitad del campo para la izquierda paraba en el lado del Milan. Entonces era bien complicado de que Donnarumma no esté activo, o no tenía, mejor dicho, descanso Donnarumma, ya que siempre le caían pelotazos y así. Mientras que Mike Maignan en la actualidad
le caen poco, pero también cuando le caen poco sabe reaccionar. Siento yo que en este apartado Donnarumma por lo menos es mejor que Mike Maignan. No hay punto de comparación para mí. Mike Maignan tiene ya casi todo hecho a la mano, o tiene todo servido a la mano, porque tiene buenos defensas, buenos mediocampistas, también tiene, por así decirlo, buenos delanteros. Entonces tiene de dónde aferrarse, ¿no? De dónde agarrarse. Cuando la caga sabe que por ahí puede venir Teo Hernández o quien sea a ayudarlo. Mientras que en la época antigua me acuerdo cuando, por ejemplo, Donnarumma, me acuerdo que en un partido contra el Inter, sí creo, contra el Inter, contra Icardi, me acuerdo que Donnarumma gritó: no salgas, o mejor dicho, no cabecees porque yo voy a salir a agarrar la pelota. Y no me acuerdo quién era el defensa, si era Romagnoli o Musacchio, no sé quién fue ese desgraciado que salió y chocó Donnarumma con el defensor, y Icardi simplemente la empujó. O sea, ni tus compañeros te hacían caso, entonces ya era el colmo, ¿no? Pero como digo, eran épocas muy diferentes. Siento que Donnarumma para esa época donde el Milan era una basura, era el mejor. Ni siquiera era el segundo o el tercero, no. Donnarumma era el mejor en su época. En una época, claro, no enfrentabas a Liverpool o a esos grandes equipos, pero también no tenías una gran plantilla para enfrentarlos. Pero Donnarumma supo responder la mayoría de las veces. Aparte que Donnarumma casi nunca se lesionaba. Y por otra parte, Mike Maignan es un arquero que sí te responde. Esta vez sí te responde contra grandes rivales como lo son el Liverpool, el Chelsea, etcétera, etcétera. Pero también juega muy poco, se lesiona bastante. Entonces siento yo que Donnarumma, por lo menos en este apartado, que es el apartado de su paso por el Milan, es mejor que Mike Maignan. Y ya en general, para mí Donnarumma es muchísimo mejor que Mike Maignan, por muchos aspectos que me han faltado compararlos, pero creo que sería muy largo ya el contenido, el video. Entonces espero que me dejes tu opinión, y ya sin nada más que agregar e informar, me despido, y como siempre, fuerte abrazo rosonero.